Muy buenas tardes, hoy les hablaremos de las emociones en el aprendizaje. Su servidora Yajaira Rubies Camilla Reyes, Leslie Guadalupe Segura García, Kimberly Abigail Jiménez Luis, Fernanda Guadalupe Banda López, de la Licenciatura de Educación Preescolar en la Escuela Normal Normalismo Mexicano, del segundo semestre, sección C. Darian de León define las emociones como respuestas adaptivas. Número 2. Domingo Gallego y Vilquis González definen las emociones como respuestas complejas que implican componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. Según ellos, las emociones no solo son reacciones a estímulos externos, sino también a procesos internos y son fundamentales en la formación y desarrollo personal. Su enfoque subraya la importancia de la educación emocional en el ámbito educativo, destacando que enseñar a los individuos a gestionar sus emociones de manera efectiva contribuye a su bienestar general y a una mejor convivencia social. Número 3. Rafael Vizquerra Alsina define las emociones como reacciones complejas que combinan aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales. Según Vizquerra, las emociones tienen un papel crucial en la adaptación y el bienestar personal y son fundamentales para la educación emocional. Las emociones, en su perspectiva, no solo son respuestas a estímulos externos, sino que también son esenciales para la regularización interna y el desarrollo de competencias emocionales. Estas competencias incluyen la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades para la relación y la toma de decisiones responsables. Vizquerra destaca la importancia de la educación emocional como un proceso para desarrollar estas competencias, lo cual ayuda a las personas a manejar sus emociones de manera efectiva y a mejorar su bienestar general. La educación emocional, según él, debe ser integrada en el currículo educativo desde una edad temprana y continuar a lo largo de la vida educativa para fomentar el desarrollo emocional saludable. Función, estructura, tipos y clasificación de las emociones. Función. Las emociones cumplen funciones adaptivas esenciales para la supervivencia y el bienestar humano. Ayudan en la toma de decisiones, la resolución de problemas y la regularización de comportamiento social. Estructura. Las emociones tienen una estructura compleja que incluye componentes fisiológicos, cambios corporales, cognitivos, evaluaciones mentales y conductuales, respuestas visibles. Esta estructura permite a las emociones influir en el pensamiento y la acción de manera integral. Tipos. Vizquerra clasifica las emociones en dos grandes categorías. Emoción básica. Son universales y están presentadas en todas las culturas como la alegría, tristeza, miedo, sorpresa, aversión y enojo. Emoción compleja. Son combinaciones de emociones básicas y pueden incluir sentimientos como la vergüenza, la culpa y el orgullo. ¿Cuáles serían los indicadores de observación que se podrían plantear para conocer las emociones que expresan los niños y niñas en el aula y en el hogar? En el aula serían expresión facial, lenguaje corporal, interacciones sociales, participación, verbalización, comportamientos, y en el hogar, estado de ánimo general, reacción a sustituciones cotidianas, interacción familiares, juegos y actividades. Tema 2. El desarrollo emocional. Los temas por abordar son: definición del desarrollo emocional. El desarrollo emocional se define como un proceso autoconstructivo
logrado a través de la implicación del propio estudiante. En este proceso, el papel del facilitador es promover las mejores oportunidades y condiciones para que cada participante construya su propio conocimiento y se convierta en el protagonista de su formación. Este enfoque se centra no solo en el desarrollo cognitivo, sino también en el emocional, como complementos indispensables del desarrollo integral de la personalidad. La educación emocional busca desarrollar conocimientos y habilidades sobre las emociones para capacitar al individuo a afrontar mejor los retos cotidianos con el objetivo final de aumentar el bienestar personal y social. ¿Cómo se da el desarrollo emocional en la infancia? Este desarrollo es la conciencia de las emociones. Es fundamental para que el niño se convierta en un individuo emocionalmente competente, capaz de entender, expresar y regular sus emociones de manera adecuada. Además, este proceso es crucial para el desarrollo de habilidades sociales y relaciones interpersonales saludables. La conciencia emocional permite al niño interpretar situaciones sociales complejas, empatizar con los demás y realizar de manera apropiada a las emociones de otros, lo que esto contribuye significativamente a su bienestar personal y social. Conciencia de las emociones. La adquisición de la conciencia de las emociones por parte del niño es un proceso evolutivo que se desarrolla a lo largo de la infancia, marcando por cambios significativos en el conocimiento y la comprensión de las emociones. Este proceso se describe de la siguiente manera. En la primera etapa de la vida, de 1 a 2 años, el niño experimenta emociones de manera intensa y singular, alterando rápidamente entre emociones como la ira y la alegría. En esta fase, el niño cree que sus emociones ocurren a la vez y estas reacciones emocionales pueden cambiar rápidamente de un estado a otro. 2. Entre los 5 a 6 años de edad, el niño comienza a experimentar más de un sentimiento a la vez, siempre y cuando provengan del mismo grupo de emociones. Por ejemplo, puedo sentir gusto y emoción por asistir a una fiesta de cumpleaños, pero aún no puedo comprender la coexistencia de emociones antagónicas como la alegría y el nerviosismo al mismo tiempo. 3. Entre los 8 a 11 años se produce un avance significativo en la comprensión emocional del niño. Ahora es capaz de reconocer que el mismo hecho puede generar un sentimiento múltiples y contrarios, como sentir terror y orgullo al quedarse solo en casa. Aunque inicialmente puede parecer que estas emociones se suceden y no coexisten, el niño empieza a entender la posibilidad de experimentar emociones mixtas. 4. Entre los 10 a 12 años de edad, el niño alcanza una comprensión más profunda de las emociones mixtas, reconociendo que puede experimentar dos sentimientos muy distintos ante el mismo objeto o situación. Este reconocimiento puede causar confusión inicialmente, pero con mayor madurez y experiencia, el niño aprende a manejar estas emociones complejas de manera más satisfactoria. Identificación de las emociones propias y del otro. Importancia de la identificación de emociones. Competencia emocional fundamental, que se refiere a la capacidad de reconocer y a entender tanto las emociones propias como las de los demás. Este proceso es importante para el desarrollo de otras habilidades emocionales y para el funcionamiento efectivo en la vida cotidiana. Conciencia emocional. Es la capacidad de estar consciente de las emociones de uno mismo y los demás, incluyendo así identificar qué emoción se está sintiendo en un momento dado y comprender las posibles consecuencias de dicha emoción. Se describen 2 puntos con una explicación a profundidad. Punto número 1. Para uno mismo. Reconocer nuestras propias emociones para poder gestionarlas adecuadamente. Esta habilidad nos permite entender cómo nuestras emociones afectan nuestras decisiones, comportamientos y relaciones. Punto número 2. Para los demás. Identificar las emociones de los otros nos permite empatizar y responder de manera adecuada
a sus necesidades emocionales. Esta habilidad es esencial para la construcción de relaciones saludables y efectivas. Procesos de identificación. Puntos de identificación de las emociones propias. Punto número 1. Autoconciencia. Esto implica el tener sin preguntarse, ¿qué estoy sintiendo ahora? Punto número 2. Reconocimiento. Ser capaz de etiquetar la emoción específica que se está sintiendo como tristeza, alegría, ira, miedo, etc. Punto número 3. Reflexión. Entender el origen de la emoción y cómo se está afectando nuestro comportamiento y pensamientos. Identificación de las emociones de los otros. Punto número 1. Observación. Prestar atención a las expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz de los demás. Punto número 5. Empatía. Tratar de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que ellos pueden estar sintiendo en ese momento determinado. Punto número 6. Validación. Reconocer y validar los sentimientos de los demás, demostrando comprensión y apoyo. Relevancia en la vida cotidiana. Punto número 1. Resolución de problemas. La capacidad de identificar las emociones ayuda a resolver problemas tanto pequeños como grandes, ya que nos permite abordar las situaciones con una perspectiva emocionalmente informada. Punto número 2. Interacciones sociales. Facilita una mejor comunicación y relaciones interpersonales, ya que entender las emociones de los demás mejora la empatía y la cooperación entre otros. Punto número 3. Salud mental. Contribuye a una mejor salud mental, ya que ser conscientes de nuestras emociones nos permite gestionarlas de manera eficaz, reduciendo así el estrés y mejorando el bienestar general. Aprendizaje para la regularización del estado emocional. Educación emocional. Define la educación emocional como un proceso educativo continuo y permanente que tiene como objetivo potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Las competencias emocionales. Es crucial el desarrollo competencias emocionales desde edades tempranas. Estas competencias incluyen la conciencia emocional, reconocer las propias emociones y las de los demás, la regularización emocional, manejar de manera adecuada las emociones, la autonomía emocional, autoconfianza, automotivación, habilidades sociales, empatía, habilidades de relación y habilidades de vida y bienestar. Adoptar actitudes y comportamientos que favorezcan el bienestar personal y social. Metodologías activas también resaltan la importancia de utilizar metodologías activas y participativas que involucren a los niños en el aprendizaje emocional. Juegos, cuentos, dramatización y actividades artísticas son algunas de las estrategias recomendadas para enseñar a los niños a identificar y gestionar sus emociones de manera afectiva. También crear un entorno seguro y afectivo en el aula es fundamental. Los educadores deben proporcionar un ambiente en el que los niños se sientan seguros para expresar sus emociones y recibir apoyo. La empatía y la escucha activa por parte de los docentes son esenciales para que los niños aprendan a regular sus emociones. Expresión de las emociones. A esta edad, los niños suelen expresar sus emociones de manera más abierta y directa, ya sea a través del llanto, la risa, los berrinches o los abrazos. Es importante que los adultos respondan a esta expresión de manera comprensiva y calmada. Aprender a regular las emociones es un proceso gradual. Los niños en preescolar necesitan orientación y apoyo para aprender a calmarse cuando estén molestos y a manejar la frustración. Técnicas como la respiración profunda, el uso de palabras para expresar sentimientos y la práctica de la espera pueden ser útiles. Empatía y habilidades sociales.
También empiezan a desarrollar empatía, es decir, la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Actividades grupales y juegos de roles pueden fomentar estas habilidades sociales y emocionales. ¿Cómo y cuáles son las variaciones individuales que influyen en los estilos expresivos de la infancia? Están determinadas por una combinación de factores relacionados con la sensibilidad emocional del niño. Estas variaciones pueden describirse en los siguientes términos. 1. Proporción de emociones positivas y negativas. Los niños varían en el balance de emociones que suelen externalizar. Algunos son más optimistas y exhiben más emociones positivas, mientras que otros tienden a ser más neutrales o incluso negativos la mayor parte del tiempo. 2. Frecuencia de expresión emocional. La frecuencia con que los niños se expresan determinan emociones y también son variadas. Cada niño tiene formas particulares de reaccionar en distintas situaciones. Por ejemplo, uno puede ser siempre cauteloso ante nuevas experiencias, mientras que otro puede responder de manera más apresurada. 3. Intensidad de las emociones. Aunque dos niños pueden reaccionar de forma similar a una situación, la intensidad de sus reacciones pueden ser diferentes. Un niño puede mostrar su alegría con una risa y aplausos, mientras que otro solo esboza una sonrisa. 4. Duración de los estados emocionales. Algunos niños tienden a mantener sus estados emocionales por más tiempo que otros, mientras que uno puede olvidar rápidamente un evento molesto y seguir disfrutando del día. Otro puede quedarse rumiando el incidente por un periodo más prolongado. 5. Complejidad emocional. Emociones primarias versus mixtas. A medida que los niños maduran, empiezan a expresar una gama más compleja de emociones. Sin embargo, algunos continúan mostrando emociones primarias con mayor frecuencia, mientras que otros presentan combinaciones más intrincadas de sentimientos. 6. Rapidez de activación emocional. La velocidad con que los niños reaccionan emocionalmente también varía. Algunos niños reaccionan de manera casi instantánea, mientras que otros toman más tiempo para externalizar sus emociones. ¿Cómo y cuáles son las variaciones familiares y culturales que influyen en la expresión emocional de la infancia? Se manifiestan de diversas maneras y en múltiples contextos. Estas variaciones se aprenden principalmente a través de la observación, interacción y retroalimentación que los niños reciben de sus padres, cuidadores y la comunidad. A continuación se detallan cómo y cuáles son estas variaciones. 1. Expectativas familiares. Punto 1. Contacto ocular. En algunas familias, mantener el contacto ocular durante una reprimenda es una señal de respeto y arrepentimiento. En otras, desviar la mirada cumple la misma función. Punto 2. Expresividad facial. Las familias pueden tener diferentes expectativas sobre cómo se debe expresar una emoción. Algunos niños deben adoptar una expresión solemne para mostrar arrepentimiento, mientras que otros pueden sonreír como una señal de disculpa o mantener una expresión inexpresiva. 2. Referencias culturales. Punto 1. Reacciones emocionales. Las reacciones a eventos emocionales varían culturalmente. En algunas culturas, expresar tristeza abiertamente, como llorar en un funeral, pueden ser la norma, mientras que en otras puede esperarse una conducta más contenida. Punto 2. Manejo del conflicto. Algunas culturas valoran la expresión abierta de emociones como el enojo en situaciones de conflicto, mientras que otras promueven la moderación y el control emocional. 3. Imitación. Punto 1. Aprendizaje de observación. Los niños imitan las expresiones emocionales de sus padres y otros adultos, significativos para ellos, como una guía sobre cómo comportarse en situaciones nuevas. Por ejemplo, una niña puede imitar el llanto de su madre en un funeral como una forma de entender cómo debe de sentirse y actuar. 4. Retroalimentación. Punto 1. Reacciones de los adultos. Los adultos proporcionan retroalimentación sobre las expresiones emocionales de los niños. Por ejemplo,
Si un adulto responde positivamente a la sonrisa de un bebé, el bebé aprenderá a sonreír más. Por el contrario, la desaprobación a ciertas expresiones emocionales, como reírse de un hermano, enseña a los niños qué reacciones son inapropiadas. 5. Instrucción directa. Punto 1. Enseñanza explícita. Los adultos también enseñan directamente a los niños cómo expresar emociones adecuadamente mediante comentarios y reglas específicas. Por ejemplo, pueden elogiar la moderación emocional de una persona o señalar que ciertas conductas, como reírse de una persona en una silla de ruedas, no son aceptables. Tema 3. Cerebro social. ¿Cuál es la importancia de las emociones en el comportamiento que tenemos cuando estamos con los demás? Influyen en cómo nos relacionamos, entendemos y respondemos a los demás. Según Siegel y Bryson, enseñar a los niños a conectar con el estado de ánimo de los otros y a ponerse en su lugar es esencial para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Tipos de señales. Punto 1. Comprensión y empatía. Las emociones nos permiten comprender mejor a los demás y empatizar con sus experiencias. Esto se logra mediante la atención y la interpretación de señales, tanto verbales como no verbales. Por ejemplo, un niño que aprende a observar el lenguaje corporal de un compañero puede ofrecer apoyo emocional adecuado. Punto 2. Comunicación no verbal. Las emociones a menudo se comunican a través de señales no verbales, como expresiones faciales, gestos y posturas. Ayudar a los niños a reconocer y interpretar estas señales mejora su capacidad para interactuar efectivamente en contextos sociales. Punto 3. Mecanismos innatos y estimulación ambiental. Como explica Baron Cohen, nacemos con mecanismos que nos ayudan a conectar con el cerebro de otros, como el detector de dirección de mirada y el mecanismo de teoría de la mente. Estos mecanismos requieren estimulación ambiental para desarrollarse plenamente. La interacción social y la enseñanza activa son cruciales para este desarrollo. Punto 4. Empatía cognitiva y efectiva. La empatía tiene una dimensión cognitiva y una dimensión afectiva. Ambos aspectos son vitales para una interacción social, saludable y efectiva. La falta de empatía, como en el caso de la ceguera mental en el espectro autista, puede dificultar significativamente las interacciones sociales. Punto 5. Respuesta emocional adecuada. Una correcta interpretación de las emociones ajenas nos permite responder de manera adecuada y constructiva en las interacciones sociales. Esto no solo fortalece las relaciones personales, sino que también facilita un entorno social armonioso. ¿Qué se entiende por cerebro social? El término cerebro social se refiere a la capacidad innata del cerebro humano para conectarse y relacionarse con otras personas desde el nacimiento. Este concepto se basa en la idea de que el cerebro está diseñado para comprender y responder a las acciones, intenciones y emociones de los demás, facilitando así las relaciones interpersonales. Desde muy temprano en la vida, los seres humanos utilizan estas conexiones sociales para regular sus propias emociones, como la ansiedad y la angustia, lo que sienta las bases para un apego seguro y relaciones afectivas saludables. Las neuronas espejo, que permiten entender y simular las acciones, emociones de otros, son un componente clave de este cerebro social, facilitando la imitación y el aprendizaje a través de la observación de otros. ¿Qué es la cognición social? Son específicamente los procesos mentales que están involucrados en cómo las personas perciben, interpretan, recuerdan y utilizan la información sobre el mundo social y las relaciones con los demás. Incluye así la teoría de la mente. En el contexto de la educación infantil es fundamental para la socialización del niño, ayudándoles a interactuar de manera efectiva y adaptativa con sus compañeros y adultos. ¿Cuáles son sus componentes? Punto 1. Comunicación. La capacidad de intercambiar información con otros, tanto verbal como no verbal, como se menciona en el desarrollo de habilidades de escuchar activamente e interpretar gestos o expresiones faciales. Punto 2. Empatía. La habilidad de comprender y compartir los sentimientos de otros, lo cual es importante para la cooperación y la resolución de conflictos.
Punto 3. Resolución de conflictos. Las estrategias y habilidades necesarias para manejar y resolver desacuerdos de manera constructiva. Punto 4. Interacción social. La capacidad de relacionarse y trabajar con otros en un entorno social, lo cual incluye formar amistades y colaborar en actividades conjuntas. Punto 5. Apego. La formación de relaciones seguras con adultos de referencia, que es vital para que el niño se sienta seguro explorando su entorno y estableciendo relaciones fuera de su núcleo familiar. Punto 6. Interpretación de la comunicación no verbal. La habilidad para entender el significado detrás de los gestos, las expresiones faciales y otras formas de comunicación no verbal. ¿De qué manera se relaciona con el desempeño del estudiantado en el aula? En la manera de interactuar con su entorno escolar, afectando su capacidad para aprender y desarrollarse de manera integral. Punto 1. Interacción con compañeros y maestros. Los alumnos con habilidades de cognición social desarrolladas son mejores para interpretar y responder adecuadamente a las señales sociales, como expresiones faciales y tonos de voz. Punto 2. Resolución de conflictos. La capacidad de entender las perspectivas y emociones de otras ayuda a los estudiantes a resolver conflictos de manera constructiva. Punto 3. Trabajo en equipo y cooperación. Habilita a los alumnos para trabajar eficazmente en equipo, entender y anticipar las necesidades y reacciones de sus compañeros de equipo, promueve una mejor coordinación y cooperación en tareas grupales, lo que puede mejorar los resultados académicos y las experiencias de aprendizaje. Punto 4. Autoestima y bienestar emocional. Los estudiantes que son capaces de establecer y mantener relaciones positivas tienden a tener una mayor autoestima y bienestar emocional. Punto 5. Adaptación al entorno escolar. La capacidad de interpretar y responder a las normas sociales y expectativas en el aula ayuda a los estudiantes a adaptarse mejor al entorno escolar. Esto incluye seguir las reglas, respetar a los demás y participar de manera apropiada en las actividades escolares, lo que contribuye a un entorno de aprendizaje más ordenado y eficaz. Neuronas espejo. La definición de neuronas espejo son tipos de células neuronales que se activan tanto cuando un individuo realiza una acción intencionada como cuando observa a otro realizar la misma acción, descubiertas por Rizzolatti y su equipo en la década de los 90, durante experimentos con macacos. Estas neuronas permiten entender las intenciones y emociones de los demás mediante la simulación directa de sus acciones. Este proceso de simulación es fundamental para la imitación y el aprendizaje, ya que las neuronas espejos responden específicamente a acciones con propósito. Por lo tanto, son esenciales para nuestra capacidad de empatía y para la adquisición de habilidades a través de la observación. ¿Cuál es su función y cuál es su contribución para el desarrollo emocional? Desempeñan un papel crucial en la comprensión de las acciones, intenciones y emociones de los demás. Su función principal es permitirnos entender la mente de los otros mediante la simulación directa, es decir, sintiendo lo que ellos sienten. Contribuyen al desarrollo emocional al facilitar la empatía y la capacidad de imitar las emociones y gestos observados en otros, lo que ayuda en la formación de conexiones sociales y en la adquisición de habilidades sociales y emocionales. ¿Cómo funcionan las neuronas espejo y de qué manera las podemos aprovechar en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizar la misma acción. Podemos aprovechar este mecanismo fomentando la observación y la imitación. Al mostrar a los estudiantes ejemplos de habilidades o comportamientos que queremos que aprendan, activamos sus neuronas espejo, lo que facilita el aprendizaje a través de la observación y la práctica. ¿Qué papel juega el cerebro social en el aprendizaje? Desempeña un papel fundamental en el aprendizaje al permitirnos entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas espejo, por ejemplo, nos ayudan a imitar y aprender de los demás, mientras que los mecanismos como el detector de dirección de la mirada, detector de intencionalidad, mecanismo de atención compartida y el mecanismo de la teoría de la mente nos ayudan a conectar con los demás y comprender sus estados mentales.
Este entendimiento de las interacciones sociales y emociones enriquece el proceso de aprendizaje al permitirnos adaptarnos y relacionarnos mejor con nuestro entorno. Tema 4. Definición de la inteligencia emocional. Según Sanlovey y Mayer, 1990, la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Mayer, Sanlovey y Caruso, 2000, lo definen como la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción, la habilidad de acceder y o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos, la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones para proveer crecimiento emocional y intelectual. Incidencia de la inteligencia emocional en el aprendizaje. El texto no aborda específicamente la incidencia de la inteligencia emocional en el aprendizaje. Sin embargo, menciona que la inteligencia emocional tiene una vocación educativa desde sus inicios y que las implicaciones de este concepto estimulan el replanteamiento de la práctica educativa. Modelos de la inteligencia emocional. Modelo Sanlovey y Mayer, 1990-2007. Percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional, regulación emocional. Modelo de Goleman, 1995-1998. Autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía, habilidades sociales. Modelo de Bar-On, 1997. Componente intrapersonal, competente interpersonal, competente de la adaptabilidad, gestión del estrés, estado de ánimo general. ¿Cuáles son y qué consisten las competencias emocionales? Según el texto, las competencias emocionales se estructuran en 5 bloques. Conciencia emocional, capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de la de los demás. Regulación emocional, capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Autonomía emocional, conjunto de características relacionadas con la autogestión personal, como autoestima, automotivación, autoeficiencia, etc. Competencia social, capacidad para mantener buenas relaciones con los demás, dominar habilidades sociales, ser asertivo, etc. Competencias para la vida y el bienestar, capacidad para adaptar comportamientos adecuados para afrontar los desafíos de la vida. Indecencia en el aprendizaje. El texto señala que diversos estudios han puesto de relieve que, a medida que los niños jóvenes van adquiriendo competencias emocionales, se observan consecuencias positivas en su comportamiento, como mejor regulación de la impulsividad, mayor bienestar subjetivo y más resiliencia. Relación con la inteligencia emocional. Las competencias emocionales se basan en la inteligencia emocional, pero la integran en un marco teórico más amplio. Mientras la inteligencia emocional es un concepto psicológico más restrictivo, las competencias emocionales son un concepto educativo más comprensivo e integrador, que incluye aspectos sociales y emocionales más allá de las habilidades cognitivas. Definición de educación emocional. La educación emocional se define como un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Fundamentos de la educación emocional. Los principios fundamentos teóricos de la educación emocional son: movimientos de renovación pedagógica,
counseling y psicoterapia, teorías de las emociones, teoría de las inteligencias múltiples, movimiento de habilidades sociales, educación moral, inteligencia emocional, neurociencia, psiconeuroinmunología, investigaciones sobre bienestar subjetivo y psicología positiva. Objetivos de la educación emocional. Algunos de los principales objetivos son adquirir conocimiento de las propias emociones y de los demás. Desarrollar habilidades para regular las emociones, prevenir efectos nocivos de emociones negativas, desarrollar la habilidad de automotivarse y adaptar una actitud positiva del párrafo. Contenidos de la educación emocional. Los contenidos se derivan del marco conceptual de las emociones y las competencias emocionales, incluyendo marco conceptual de las emociones, desarrollo de competencias emocionales, conciencia, regulación, autonomía social para la vida y el bienestar, integración de la dimensión ética y moral, aplicaciones prácticas, comunicación, resolución de conflictos, prevención, bienestar. Indecencia en el aprendizaje. El texto señala que diversos estudios han puesto de relieve que a medida que los niños y jóvenes van adquiriendo competencias emocionales, se observan consecuencias positivas y su comportamiento como mejor regulación de la impulsividad, mayor bienestar subjetivo y más resiliencia. La siguiente es relación con la inteligencia emocional. La educación emocional se busca en los conceptos de la inteligencia emocional, especialmente la conciencia emocional y la regulación emocional. Sin embargo, las competencias emocionales se conciben de forma más amplia que la inteligencia emocional, integrando aspectos sociales y emocionales más allá de las habilidades cognitivas. Tema 5. La incidencia de las emociones en el aprendizaje. Importancia de la emoción, curiosidad, atención y memoria en el aprendizaje y las acciones que el docente podría desarrollar en el aula. La emoción influye directamente en la motivación y la disposición de los niños para aprender. Cuando los niños están emocionalmente involucrados, es más probable que participen activamente y retengan la información. La acción de los docentes crea un ambiente acogedor y seguro, fomenta un clima positivo en el aula, donde los niños se sientan seguros y valorados. Utiliza el aprendizaje, también basado en juegos, incorporar y actividades lúdicas que generan alegría y entusiasmo. Por otra parte, el reconocimiento celebra los logros y esfuerzos de los niños para fortalecer su autoestima y motivación. La curiosidad es el motor del aprendizaje. Los niños que son naturalmente curiosos están más dispuestos a explorar, a preguntar y descubrir cosas nuevas. La acción del docente plantea preguntas abiertas para formular que despierten la curiosidad y motiven a los niños a buscar respuestas. También proporciona materiales y actividades que inviten a la exploración y el descubrimiento autónomo.